¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Empezar a pensar en estrategia de suministro, mis amigos, ¿cierto? Y vamos a empezar a pensar buscando y utilizando las capacidades de optimización que tiene Excel, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a entender un poquito estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, yo les voy a presentar aquí, voy a hacer un dibujito muy rápido para que entendamos este problema que vamos a analizar aquí, ¿cierto? ¿Cuál es? Entonces, nosotros tenemos tres potenciales orígenes aquí. Así ya, perfecto. Tenemos entonces aquí 1, 2 y 3. Este es el origen 1, este es el origen 2 y este es el origen 3, ¿verdad? Y queremos abastecernos, ¿cierto? O queremos abastecer a 3 clientes. Entonces tenemos nosotros por aquí, ¿cierto? 3 clientes. Entonces yo tengo por acá el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. Pero para abastecer estos 3 clientes en los orígenes, ¿sí? Acá lo voy a poner con otro colorcito. Nosotros tenemos dos posibles plantas. La planta 1 o la planta 2, la planta 1 o la planta 2, la planta 1 o la planta 2. Lo que diferencia una planta de la otra es la capacidad. Hay una planta que tiene más capacidad que la otra, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes aquí, cuando nosotros queremos trazar los flujos posibles de abastecimiento, un ejercicio tan sencillo, esto es una cadena de un nivel, realmente, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar que nosotros tenemos siempre, y por eso lo voy a poner acá punteado, dos potenciales flujos, ¿cierto? Por cada uno de los nodos. Entonces, fíjense, yo puedo abastecer los 3 clientes y una línea punteada por acá. ¿Y por qué digo una línea punteada? Porque tengo un flujo que puede venir de la planta 1 o un flujo que puede venir de la planta 2 para abastecer a todos los clientes. Y si yo hago lo mismo desde los otros dos orígenes, ¿cierto? Voy a tener una red que va a tener una composición como la que estamos viendo nosotros. Aquí también hay una línea punteada. Miren la complejidad del tema, ¿cierto? Entonces, por eso aquí tenemos una línea punteada también del tercer origen, ¿cierto? Aquí, acá. Si ustedes analizan con cuidado, ¿cierto? Yo estoy hablando que cada origen tiene no 3, sino 6 flujos. Cada origen tiene 6 flujos posibles. Y yo tengo 3 orígenes, ¿cierto? Entonces quiere decir que todas esas rayitas que ustedes están viendo acá, yo tengo 18 posibles flujos. 18 posibles flujos. Para poder traer el producto, ¿cierto? A mis clientes. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿cómo así? Pues claro, porque tengo 3 orígenes, 3 clientes. Si yo tuviera que manejar, digamos, estos orígenes solo con los 3 clientes, porque no tengo sino una planta, digamos, para hacerlo, pues estaríamos hablando nosotros de 9 flujos. En ese sentido, 3 por 3. Pero acá tenemos 6 por 3, ¿sí? Porque de cada origen, de hecho, salen no 3 flujos, sino 6 flujos, ¿sí? Entonces, ese es el elemento. ¿Y por qué 3? Porque son 3 clientes. Entonces, vayan viendo ustedes un poquito, digamos, este concepto de configuración de la red. Entonces, estos 18 posibles flujos me dicen que yo tengo 18 maneras diferentes de abastecerme. Cuando estoy hablando de flujos, para no ser tan técnico, hablo de maneras de abastecerme. Tengo 18 maneras diferentes de abastecerme. La pregunta es, ¿cuál va a utilizar o cuáles va a utilizar? Porque no está sujeto a que utilicen una sola, sino a mirar cómo podemos definir nosotros cuáles de esos 18 flujos son realmente los óptimos, a aquellos que me minimizan mi costo logístico, ¿verdad? Esa es la primera pregunta del millón. Entonces, este primer ejercicio nos dice a nosotros un concepto muy importante, porque lo que estamos hablando nosotros acá es de un, ¿sí?, abastecimiento estratégico. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cuál es nuestro abastecimiento estratégico, cómo lo vamos a trabajar. Este ejercicio se trata de lograr ese abastecimiento estratégico, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Hace sentido para todos? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo montamos esto en Excel. Entonces, montémoslo, manos a la obra. Entonces, mira lo que yo tengo aquí en la imagen. ¿Listo? Entonces, vamos a montar acá unas tablitas, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, yo estos primeros elementos que estoy mirando, estas tablitas, estos puntos, digámoslo así, pues nos van a ayudar acá a poder montar algunas cosas interesantes. Miren lo que aquí, lo que tengo yo acá.
que está en colorcitos. Yo lo tengo acá por colores, entonces no tengo nada. O sea, solo lo tengo coloreado las celdas. No más, me voy para acá y acá tampoco tengo nada. Esto que tengo aquí, ¿qué son? Pues miremos, estos son los costos de mover el producto del origen 1 al cliente 1 y así sucesivamente. Esta tablita que está acá son los costos variables, ¿cierto? Porque están en función del número de unidades que yo muevo de un origen a un destino. Y acá estamos hablando nosotros de los costos fijos. Por el solo hecho de utilizar ese determinado origen, ¿cierto? Hay unos costos fijos, ¿cierto? Estos costos fijos no están en función del número de unidades, están en función de la selección que yo haga de ese origen y de ese tipo de planta en origen. Lo que les decía ahorita de los 18 flujos, ¿verdad? Y las líneas punteadas y la línea continua. Pues ahí tenemos nosotros los costos fijos. Y aquí abajo tenemos la demanda que queremos nosotros surtir. Entonces vamos a surtir una demanda de 345 unidades, de 654 unidades y de 789 unidades. ¿Ok? Eso es lo que queremos surtir nosotros en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá en nuestro problema? Tengo los datos aquí de origen, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos nosotros lo que llamamos las variables de decisión. ¿Cuáles son las variables de decisión de este problema? ¿Cierto? Nosotros lo que queremos averiguar es cuánto voy a enviar de cada origen y a cada cliente J. Entonces yo lo que quiero saber es, en otros términos, cuánto voy a enviar del origen 1 al cliente 1, 2 y 3, del origen 2 al cliente 1, 2 y 3, y del origen 3 al cliente 1, 2 y 3. Pero también tengo que saber qué planta voy a utilizar para hacer ese envío. Para saber de esos 18 flujos, con cuántos me quedo que me van a generar mi abastecimiento más estratégico. Es aquel el que me minimiza en este caso el costo, para hacer el problema más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es, de hecho, pensar esto como un problema de optimización, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? La optimización es una herramienta que nos ayuda a nosotros a acelerar el proceso, digamos, de obtención de una solución que satisface una serie de condiciones. Esas condiciones las llamamos nosotros restricciones. ¿Listo? En este caso, esas condiciones, ¿cuáles son? La capacidad de las plantas. Yo no puedo mover más producto del que pues, la planta puede mover. Sencillamente a la capacidad le cabe una determinada cantidad. Yo no puedo mover lo que yo quiera. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Este es el ejercicio de la nevera. Tal cual. ¿Usted puede meter lo que quiera en la nevera? La respuesta es obvia. No. La nevera tiene una capacidad limitada. Exactamente lo mismo. Entonces, de nada le sirve a usted que compre, qué sé yo, compre pulpas congeladas y las compre por toneladas y su nevera sea una nevera que le caben, no sé, máximo 10 pulpas. ¿Para qué le mete 100? Es tonto hacer eso. Va a perder 90 porque las otras 90 no le entran. 10 le caben, 90 no. Perdió 90, bien, perdió toda esa plata. Esas pulpas se le van a dañar. Y usted no se va a tomar el jugo de 90 pulpas en un solo momento. ¿Sí? Entonces, ahí está el tema. ¿Para qué se abastece de tanto? Si no tiene dónde guardarlo. Ese es el punto importante a tener en cuenta. Pues, amigos, en la realidad, ese es uno de los fenómenos que más duro estamos viendo. Es que las empresas se asustaron en este momento de incertidumbre en el que estamos y empezaron a pedir sin tener en cuenta sus capacidades. Ni mucho menos tener en cuenta la capacidad del proveedor. Entonces ya se imaginarán ustedes cuál es el resultado de ese ejercicio. Ya se imaginarán ustedes qué pasa. Porque presionamos al proveedor para que me entregue y cuando me entrega yo ni siquiera tengo dónde guardar el producto, por Dios. No me cabe, le pedí tanto que no tengo dónde guardarlo. Y entonces la primera idea que se me ocurre es agrandemos la bodega. ¿Y se agranda sola? Es decir, solo hago así y ya la bodega está grande. O sea, volvemos al cuento de Harry Potter y Hogwarts. Esa bodega también se llama Hogwarts. Y usted Harry Potter que hace así ya la bodega se vuelve ancha. Pues ojalá. No las conozco. Y si las tienen, por favor, preséntela. Me encantaría conocer esas bodegas que se vuelven más anchas con solo hacer clic en los dedos. ¿Sí? Así que si la tiene, invíteme. Pero por favor, invíteme. ¿Sí? Ahí nos inventamos la manera de llegar con una cámara, un dron, no sé. Nos inventamos la manera de llegar. Entonces, fíjense ustedes allí el tema. Es eso. ¿Listo? Tenemos la capacidad. ¿Y qué otra restricción o qué otra condición tenemos? Muy sencilla. Queremos cumplir con la demanda, ¿verdad? Porque no vamos a perder mercado. Si tengo una demanda potencial de 345 unidades, ¿sí? Pues la idea es surtirla y mirar qué red necesito yo para cumplir con esas demandas. Por favor, ahí al ladito del modelo, si quieren, vayan poniendo ustedes
¿qué información estoy utilizando yo aquí para un ejercicio de estos? ¿Listo? Vayan empezando ustedes a mirar lo siguiente. Yo voy a hacer aquí una rayita, digamos acá, al margen del modelo. Al margen del modelo, ¿sí? Yo voy a hacer esto. Voy a empezar a imaginarme cuál es la información que yo necesito para resolver un problema de estos. Cada arista del cubo es una dimensión de la información. Entonces yo aquí necesito la demanda. Y ahí suena fácil, demanda. No, yo tengo que ser muy claro en qué necesito la demanda. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos valores de demanda, de la granularidad que tenga la demanda y de la temporalidad que tenga la demanda, esos son dimensiones del cubo de información. Entonces, yo tengo acá la demanda, entonces tengo que ser muy claro. La demanda por producto, por ejemplo. Entonces, muy importante tener que, sí, tengo la demanda por producto, que es lo que estamos viendo nosotros acá. En términos aquí, eso es toda en términos agregados temporalmente, no estamos haciendo un ejercicio por periodos de tiempo. No, tenemos solo esa demanda que queremos abastecer. Muy bien. Primero la demanda, tenemos que tener los costos variables, los costos fijos. Entonces, por favor, aquí al margen, vayan imaginando ustedes cuál es el cubo de información que necesitamos nosotros. Entonces necesitamos acá la capacidad, ¿cierto? Lo acabamos de mirar ahorita, la capacidad la necesitamos, ¿saben cuál es la capacidad? Miren, vayan viendo ustedes entonces, ¿cierto? Allí, ¿qué información necesitamos nosotros? Entonces, el concepto de cubo de información se toma muchísimo, digamos, en sistemas de información para hacer referencia a las diferentes dimensiones que tengo yo para analizar un problema. ¿Listo? En este caso, para analizar un proceso. Entonces, muy importante que ustedes empiecen a imaginarse las dimensiones que deben tener en cuenta para hacer un problema de esta naturaleza. ¿Ok? Súper importante. ¿Mm? Ustedes dicen, no, perfecto, ya con eso tengo. ¿Están seguros? Que ya con eso tienen. Aquí falta algo. A ver si alguien me ayuda. ¿Qué dimensión de la información haría falta que está contenida en este problema que estamos desarrollando? Les digo, hace falta algo. ¿Qué es eso que me hace falta? A ver si alguien la ve. Tengo costos variables, tengo costos fijos, tengo la demanda por producto y tengo la capacidad. ¿Qué me hace falta? Ya saben el problema que estamos haciendo, etcétera. Entonces, ¿qué otra información necesito saber? A ver si alguien me la ve. Tal vez transporte, no sé, ¿no? Por ahí puede ser la cosa, sí. ¿Las plantas? Sí, 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 muy bien. Exacto, nosotros no estamos hablando aquí de las plantas. Eso quiere decir que la capacidad tiene dimensiones adicionales. Muy bien, tengo que tener información de las plantas, perfecto. ¿Qué otra cosa entonces faltaría? Muy bien. Y vámonos por ese lado de transporte que me mencionaban ahorita anteriormente. ¿Qué hace falta? Y está en el dibujito a la derecha de lo que les estoy mostrando. La red de distribución. Sí, exacto, la red, la relación origen-destino. Esa información es fundamental, la relación origen-destino. Si no, yo no puedo completar el tema, ¿se dan cuenta? Entonces miren lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces nosotros empezamos a trabajar estos problemas sin saber cuál es el cubo de información. Y peor aún, piénselo de esta manera. Si usted no es capaz de hacerle la trazabilidad total al producto, entonces quiere decir que su cubo de información está incompleto. Se le llama cubo no porque solamente necesite, ¿sí?, las caras del cubo. No, 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 no. Se le llama cubo porque son diferentes aristas, diferentes caras que usted tiene que tener la información. Realmente es un poliedro, ¿sí? Pues si usted se pone a pensar en una empresa, usted realmente tiene muchas caras de la información. Por ejemplo, yo necesito la información por producto, pero también necesito la información por producto y por periodo de tiempo. Eso ya es otra dimensión. ¿Sí la ven? Una cosa es por producto agregado y otra cosa es por producto por mes. Eso ya es otra dimensión de información. La necesito entonces por contenedor. Eso es otra información, otra dimensión más. Piensen que ustedes quieren hacer la trazabilidad del flujo desde que llega a ustedes por parte del proveedor hasta que ustedes se lo entregan a su cliente. ¿Qué información necesitan para poder trazar todo ese flujo? Y empiecen a definir mi cubo de información deben tener todas estas aristas, en temporalidad, en granularidad. Esto es fundamental, ¿sí? Porque si yo no tengo en cuenta esto, voy a cometer errores.
Y aquí es donde me va a fallar, digamos, algunos elementos importantes, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes conocen el concepto del plan de operaciones y ventas, el SOP? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, ayúdame un poquito con el tema. En estas reuniones de SIOP, ¿qué buscamos? Que se pueda cumplir con la demanda proyectada, pues, y unas reuniones con varias áreas involucradas, donde se mira básicamente información, por decirlo así, sin ruido, para ver como la demanda normal, eh, y después se pasa a una etapa de planeación y ver cómo podemos abastecer esa demanda, pero pues básicamente reuniones con muchas áreas. Excelente. Ahí está perfectamente descrito lo que dijiste. Excelente. ¿Trabajas en casualidad en planeación? No, La pero tienes me clarita. he capacitado. Excelente. La tienes clarita. ¿Sí? Tienes clarito cómo es el tema. Perfecto. Ahí está. No puedo estar mejor explicado. Ahí está ese detalle. Imagínense que ahí yo tengo que empezar a mirar esa demanda de dónde viene, ¿verdad? Y entonces yo tengo que empezar a mirar esa reunión, ¿cierto? ¿Cómo voy a manejar la demanda? Entonces aquí viene una situación muy interesante, ¿sí? Que la van a discutir ustedes más adelante, no en este módulo, pero sí más adelante, pero les quiero dejar ese interrogante, que es muy interesante de analizar. Y es hasta dónde me conviene a mí acordar una misma cifra de demanda o una misma cifra de pronóstico, para ser más claro, con todas las áreas, ¿sí? O hasta dónde me conviene llegar a un acuerdo sobre más bien la información que voy a utilizar para generar ese pronóstico. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de acuerdo en una cifra, esa cifra está con una granularidad determinada y con una temporalidad específica. Es decir, esa cifra me dice si qué detalles yo necesito esa demanda, si está por producto, por unidad, etcétera, y la temporalidad, si está por día, por mes, por semana, etcétera. Y resulta que cuando nosotros estamos planeando el suministro, no necesariamente necesitamos la misma unidad de tiempo ni la misma granularidad que se requiere, por ejemplo, para planear el mercado o para planear otras decisiones de operaciones. En la cadena de abastecimiento no necesariamente requerimos lo mismo y eso puede generar un error ni el berraco. Porque si yo me pongo de acuerdo a ese número en la reunión del SOP únicamente, entonces puede ser que ese número a mí me genere un error en logística brutal. Y sucede, porque me amarra un pronóstico que no me da la granularidad que yo necesito y que no me da la temporalidad que yo requiero. Y resulta y pasa que la variación de la data no es igual si usted la toma diaria o si la toma mensual o si la toma anual. No es lo mismo. Y ahí podemos tener unos problemas grandísimos de error en el suministro. Y eso pasa también por un detalle que viene de esa famosa reunión del SOP, que es fundamental, ¿sí? Y está descrita perfectamente como su compañero lo hizo ahorita, ¿sí? Está totalmente bien descrita de lo que se hace en esa reunión. Pero les dejo el interrogante a ustedes allí para que cuando estén mirando este módulo siguiente, que es el de planeación, se puedan cuestionar eso, ¿sí? Y puedan analizar un poquito, oiga, ¿verdad? Nos estamos casando con una misma cifra y ese es el mejor modelo, casarnos con una sola cifra para toda la planeación que vamos a hacer. O de pronto lo que deberíamos más bien es concertar, ¿sí? No una misma cifra, sino una misma base para que tomemos la decisión cada uno según necesitemos. Entonces, ese es un interrogante interesante. ¿Listo? Pero ¿por qué lo traigo a colación? Haciendo referencia al cubo de información que yo requiero. Hay una particularidad, mis amigos. La mayoría de información nosotros tenemos a manejarla agregada. O sea, ¿esto qué significa agregada? ¿Sí? Información agregada significa que manejamos nosotros la información, ¿sí? Con las siguientes características. ¿Sí? Mensual, por ejemplo, y resulta que en suministro nosotros tenemos que observar variaciones que no van con esa unidad de tiempo. ¿Sí? Que no necesitamos el dato mensual, sino requerimos el dato, por ejemplo, semanal o diario, y nunca registramos esa información, porque puede ser muy tedioso o lo que sea. Ya ahí tenemos unos problemas para completar el cubo de información, ¿sí? Y si no lo tenemos, entonces vamos a sufrir muchísimo, ¿sí? Para poder desarrollar un modelo como el que estamos trabajando acá. Entonces, eso es algo lo que quiero que ustedes empiecen a analizar. Por eso pongo esto aquí al margen del modelo, para que ustedes vayan mirando, oiga, sí, qué información necesito realmente, con qué temporalidad, con qué granularidad, ¿verdad? Con qué métrica, también es importante sacarlo, y cuál va a ser esa frecuencia con la cual voy a actualizar la información. Esas 4 dimensiones son fundamentales en todo ejercicio de planeación de demanda, por ejemplo.
Y evidentemente son fundamentales también para nuestro ejercicio de suministro. Para que lo tengan ustedes allí presente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros aquí es montar un par de tablitas como son estas matrices. La matriz de costos y matriz de demanda, estos son los inputs, ¿cierto? O los datos de entrada del problema y nuestra salida, que es este output que están viendo ustedes acá, ¿verdad? Yo tengo acá una formulita, esto es una fórmula muy básica. Estoy sumando lo que el envío total del origen 1, del origen 2 y del origen 3. Y acá estoy sumando lo que recibe cada cliente. Ya se imaginaron ustedes hacia dónde voy con eso, con estas sumas, ¿verdad? Y aquí abajo estoy empezando a trabajar mis restricciones. Entonces, esto va a ser fundamental, ¿cierto? Porque aquí es donde yo voy a definir varios elementos. Entonces, ya miraremos estas dos fórmulas. La restricción de capacidad y la de demanda, que van a ser las dos formulitas que vamos a hacer. Y miren algo curioso, eso es todo. Miren lo sencillo, solo vamos a poner esta fórmula que ya vamos a ver y calcular nuestro costo total que está puesto aquí, que también vamos a analizar cómo va a ser esa fórmula. Es un modo muy sencillo, realmente. ¿Sí? Y acá ya miraremos entonces cómo lo vamos a trabajar. Ya les daré algunos tips importantes allí. ¿Ok? Entonces ya vamos a analizar este par de fórmulas que estamos viendo nosotros acá, ¿cierto? Y vamos a analizar también, ¿sí? La fórmula pues de costo total, que como la ven ustedes acá es los costos fijos más los costos variables, ¿verdad? Eso es una fórmula muy básica, la que vamos a trabajar acá. Y vamos a mirar cómo utilizamos el optimizador de Excel para poder resolver un problema de estos y poder mirar, cómo podemos a partir de esta situación hacer problemas un poquito más interesantes, un poquito más complejos. ¿Listo? Y mirar también hasta dónde eventualmente podríamos llevar nosotros un análisis de estos. Es lo que les quiero mostrar entonces, ¿sí? En esta parte. Entonces ya vamos a ir a estas formulitas, a ver qué es lo que estamos haciendo acá. De hecho voy a poner la primera para que la vayan viendo. Simplemente voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a poner un zoom más alto. Eso es. Para que podamos ver la fórmula. Entonces miremos un poquito lo que estamos haciendo nosotros aquí. C22, ¿cierto? Multiplicado por G13, entonces lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente. Estoy multiplicando esta variable que me está indicando si esa planta está trabajando, esta variable va a tomar valores 0 o 1, por eso la llamamos binaria, solo puede tomar valores 0 o 1. Entonces miren lo que yo estoy multiplicando acá, C22 es, si esto es 0, esta parte es 0, y de 22 pues me está mostrando, ¿sí? Por H13 me está mostrando la otra planta, entonces si H13 o G13 son ceros, pues se anula inmediatamente esta capacidad que estamos mirando acá, es decir, no estoy sacando nada de la planta. Y F13, pues estamos mirando nosotros acá el envío de ese origen. Entonces yo estoy mirando acá las capacidades de las plantas, ¿cierto? Lo que yo estoy realmente enviando, ¿sí? Estos elementos en lo que estoy enviando, que es esta primera parte de la fórmula, menos, ¿sí? El C22 por el G13, mírenlo acá, ¿dónde está el C22? Estas son las capacidades de las plantas, 120, 452, 25 son capacidades, entonces acá estoy multiplicando la capacidad de la planta y le estoy restando lo que envío. ¿Eso qué me da? Capacidad menos lo que envío, eso es lo que estoy haciendo, es así de simple la fórmula, capacidad menos envío, pues me queda lo que queda, si eso es negativo, es porque estoy superando la capacidad, si eso es 0, es porque es exacto, y si eso es positivo, ¿sí? Es porque pues me queda capacidad libre y estoy cumpliendo con la restricción, ¿verdad? Entonces, miren ustedes aquí, estos valores que yo tengo acá son las capacidades, esto es lo que yo puedo sacar de cada producto, de cada origen, son las capacidades. Y estoy calculando el exceso es muy fácil, capacidad menos lo que envío, ese es el exceso, esa es la fórmula, así de simple. Entonces, acá vamos a montar esta primera formulita. C22 por G13, ¿qué es? La capacidad menos lo que envío. ¿Pero por qué lo multiplico por la binaria? Porque si la planta está abierta, pues ahí está activándose la capacidad. Si la planta no está abierta, eso es 0, ¿sí? Y pues sencillamente allí, pues no estaría generando nada. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ya lo veremos ahorita en el resultado, pues. Pero miren la fórmula tan sencilla que es para que la tengan ustedes allí presente. ¿Cierto? Es la capacidad, que es esta primera parte, menos lo que envío. La capacidad total porque estoy teniendo en cuenta los dos tipos de plantas. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, vamos a trabajar esta primera formulita, la que estaban viendo ustedes aquí,
y vamos a trabajar esta fórmula que esta es todavía más sencilla. Este es el total que está llegando y aquí arriba estamos viendo nosotros la demanda. Entonces, la demanda menos lo que está, lo que estoy entregándole al cliente, menos la demanda, que lo está aquí arriba, es evidentemente el exceso de demanda, ¿sí? Entonces, aquí no tengo nada, por eso me está quedando negativo, porque es 0 menos 345, entonces me queda menos 345, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los excesos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ya solo estoy planteándole uno, sencillamente. Si yo digo que esto sea igual a 0, es porque estoy diciendo que lo que le entregué al cliente fue exactamente su demanda. Entonces me va a facilitar el montaje ahorita del modelo, ¿sí? Entonces es por eso que lo hago de esa manera. Pero son dos formulitas muy simples que ustedes van a trabajar acá. Mírenlo. C16, que C16 es el total recibido por el cliente, y C7, que es la demanda del cliente. Eso es todo. Y vamos a poner acá esta fórmula. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, Vamos a hacer lo gracias. siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer una paradita acá. ¿Sí? Para que ustedes terminen ahí un poquito la forma y para que se levanten. ¿Sí? Movamos los brazos un tricito. ¿Sí? Hagamos un poquito de ejercicio acá porque obviamente ustedes vienen cansados, etcétera. Nos estiramos todos venimos de trabajar en el día. Entonces vamos a hacer una paradita acá. ¿Sí? Entonces para que ustedes puedan también tomarse un cafecito o alguna cosa antes de continuar con el resto del modelo. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, señor. Bien. Bueno, Entonces, profe, son las 7:38, 7:40. Entonces, paremos nosotros, ¿sí? 20 minuticos. A las 8 volvemos a continuar, ¿ok? Listo. Listo, profe. Sí, señor. ¿Listos? Listo. Perfecto.
De alto el cucho. ¿Se has aprendido, bebé? No, sí, sí. Pues conceptos, más que todo. Lo que pasa es que como... Ojo que tiene el micrófono abierto. Y no estoy tan viejo. Los accidentes de la parte virtual, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno. Entonces, estábamos nosotros revisando aquí esta fórmula. ¿Listo? Entonces, acuérdense, exceso de capacidad. ¿Qué define el exceso de capacidad? ¿Cierto? La capacidad que yo tengo menos lo que entrego. Eso es el exceso, lo que estamos llamando nosotros exceso de capacidad. Entonces, por ejemplo, por decir alguna cosa acá, ¿sí? Si yo entregué aquí, ¿sí? 100 unidades, el exceso de capacidad, entonces, si nosotros lo estamos mirando acá, pongamos que esto está saliendo de la planta 1, el exceso de capacidad es la capacidad de esa planta, del origen 2 que es 450, menos lo que envío que son 100, pues la capacidad sobrante o remanente que me queda es 350. Lo que no puede ocurrir, ¿cierto? Lo que no puede ocurrir es lo siguiente, si yo tengo en esa planta una capacidad de 450 y acá tengo 500, eso no puede ser posible, por ejemplo. Es decir, yo no puedo enviar del origen 2 al cliente 1 500 unidades si la capacidad de esa planta es de solo 450, ¿cierto? O sea que este elemento pues no puede ser negativo y por eso lo estamos formulando como lo estamos formulando, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ustedes allí súper presente. Finalmente el modelo de optimización lo que va a hacer es calcularnos estos valores que yo estoy poniendo por este lado, ¿sí? Para que de esta manera, ¿sí? Pues nos determine este exceso de capacidad que debe ser positivo o cero, nunca puede ser negativo. En el caso de la demanda, pues estamos haciendo la misma cosa. Entonces, por ejemplo, si yo acá mando, ¿sí? En este caso, pongamos otra vez, acá las 100 unidades. Entonces, fíjense que acá tengo 100. Entonces, y la demanda es 345, pues tengo un faltante de 245, lo estamos mirando acá. Entonces, por eso el exceso de demanda aquí es negativo. Ese es el concepto. Pero si acá yo estoy enviando las 345 unidades, ¿cierto? Pues entonces estoy cumpliendo totalmente con la demanda. Y eso es lo que queremos nosotros. Ahí están las dos restricciones, precisamente, la de capacidad y la de demanda para garantizar que los flujos pues hagan sentido y que el modelo nos diga cómo vamos a mover el producto, desde qué origen a qué destino, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el elemento, digamos, ahí más importante para que lo tengan ustedes presente. Ok, entonces estas son las dos fórmulas básicas que necesitamos nosotros aquí, ¿cierto? Estas. Vamos a mirar el costo. Entonces, miremos cómo calculamos nosotros el costo. Recuerde que es el costo fijo más el costo variable. Entonces, miramos un poquito cómo funciona este elemento de costo fijo. Entonces, los costos fijos van a trabajarse o van a definirse conforme se abran las plantas. Entonces, por eso lo estamos viendo nosotros de aquí de alguna manera. Voy a irme precisamente a estas funciones de suma producto. Voy a mirar esta que estoy señalando para que ustedes vean qué estamos haciendo allí. Acá me dice suma producto de G13 a G15. Si yo voy a mirar qué es eso, entonces G13 a G15 son los costos fijos, ¿sí? De la planta tipo 1, ¿cierto? G13 a G15 multiplicado, ¿sí? Acá me dice por F4 a F6, ¿sí? Si nosotros miramos entonces qué es ese F4, F6, pues son los costos asociados. Entonces aquí me está diciendo que esta es una variable binaria, esto solo puede tomar valores de 0 o 1. Multiplicados por los costos fijos, pues me está diciendo que se incurre en ese costo fijo por el solo hecho de tener esa planta, de usar esa planta. ¿De acuerdo? No está en función de las unidades. Entonces acá estamos poniendo los costos fijos de las plantas tipo 1
más los costos fijos de las plantas tipo 2. Eso es muy importante. ¿Sí? Los costos fijos de las plantas tipo 2 también, porque nosotros también tenemos que dejarle al modelo la posibilidad que opere desde las dos plantas, incluso dependiendo de la capacidad que ésta trabaje. Ya vamos aquí a ver algunas ideas rápidas de hacia dónde va a tender el modelo antes de resolverlo. Lo podemos ver muy fácilmente. Y finalmente tenemos acá esta suma producto, la tercera, que hace referencia a la matriz, como ustedes lo están viendo acá, que es esta, la matriz de los costos variables multiplicado por las cantidades. Entonces ahí lo están viendo ustedes aquí. C13, C16 es las variables de decisión, lo que va a mover de los origen I a los destinos J, ¿cierto? Multiplicado por la matriz de costos que hemos creado nosotros acá. Entonces, esta es la fórmula del costo total. Costos fijos más costos variables, para que lo tengan ustedes ahí presente. ¿Qué fórmula estamos utilizando? La fórmula suma producto. ¿Sí? La fórmula suma producto para poder hacer esto, digamos, más simple. Ustedes pueden partir el costo por secciones si quieren, o quieran, ¿sí? Como les quede, digamos, más fácil también de entender. Yo lo tengo acá, entonces, aquí la suma producto de cada uno de estos elementos. Estos son costos fijos de la planta 1, costos fijos de la planta 2, y acá, finalmente, los costos variables. Estos son los tres componentes que estoy mirando, por eso lo pongo acá en función objetivo, costos fijos más costos variables. ¿De acuerdo? Para que quede más claro qué es lo que se está haciendo acá. Esta es una fórmula muy sencilla, ¿sí? De trabajar y la que nos está permitiendo, en vez de estar sumando uno a uno, pues hacemos la suma producto, ¿sí? Va a ser una fórmula, digamos, más rápida. Es lo que les decía que vamos a trabajar nosotros. Las fórmulas en Excel, ¿cierto? Y es lo que estamos haciendo en este momento, formulando la hoja de cálculo. Y ahora vamos a mirar y a trabajar con la capacidad de optimización de Excel. Es lo que vamos a hacer. Para ello, yo voy a utilizar una serie de elementos, una función de Excel que es muy útil, muy importante, y es la función de nombres. Entonces, ustedes se van aquí a fórmulas y aparecen asignar un nombre. Entonces, yo puedo, por ejemplo, a mi función objetivo, me paro aquí en esta celda, yo ya lo tengo hecho, ¿cierto? Y yo le puedo decir acá, asígnele un nombre, y ponerle un nombre, digamos, a esta celda, si yo quiero hacerlo. ¿Para qué son los nombres? Ya se van a dar cuenta ustedes para qué sirven estos nombres. Aquí en el administrador, como ustedes lo ven, ¿sí? Pues yo tengo aquí nombradas, ¿sí? Varias de las celdas, ¿cierto? Como lo están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes observar. Acá está. Entonces, aquí tengo el costo total, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que yo vea aquí los nombres, por ejemplo, si yo me voy aquí a exceso de capacidad, mire, me selecciona el rango de celdas. Si me voy aquí a exceso de demanda, me selecciona el rango de celdas. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné, le puse asignar nombre y acá le puse un nombre. Importante que los nombres no tengan espacios. Puede poner el nombre que quiera, pero sin espacios. Tiene que estar todo pegado, ¿sí? Para ponerle este nombre aquí. Entonces, yo acá ya tengo la lista de nombres, como ustedes lo pueden observar acá. Demanda, y mire, acá me selecciona el rango de demanda. Estos nombres van a ser muy importantes, les van a facilitar la vida muchísimo. A las restricciones binarias les puse binarias plantas. Ahí están, las están viendo ustedes, las restricciones binarias, mírenlo, binarias plantas. Cantidades a entregar, acá está el rango seleccionado aquí de cantidades a entregar. Entonces, nombre cada una de las cosas, porque de esta manera, cuando monte el modelo en Solver, que es el complemento de optimización de Excel, ¿cierto? Nos va a quedar muchísimo más fácil de analizar el tema en caso de que tengamos algún error. Entonces va a ser mucho más fácil, ¿sí? Allí de trabajar el tema. ¿Ok? Entonces, sí, es importante para que ustedes sepan tenerlo pues en cuenta y tener presente allí cómo lo vamos a trabajar. ¿Listos? Muy bien. Entonces, como vamos a utilizar un complemento de Excel, es muy importante que verifiquemos si lo tenemos o no instalado. El complemento aparece acá en la pestaña Datos. Se llama Solver. Si no lo tienen instalado, hay que hacer lo siguiente. Se van aquí a Archivo, van a ir aquí a la opción Más, van a ir aquí a la opción Opciones, ¿cierto? Se va a habilitar esta pantalla, aquí dice Complementos. Entonces hacemos clic acá en Complementos, se habilita esto, y acá dice Complementos de Excel, vamos a ir, al botón Ir, hacemos clic en el botón Ir, y acá nos aparece Solver. ¿Listo? Lo que hacemos es que acá, si no lo tiene habilitado, le aparece sin habilitar. Entonces lo que hacemos nosotros pues es habilitarlo acá. Yo ya lo tengo habilitado, no lo voy a volver a habilitar. Entonces lo que ustedes harían aquí es ponerle aceptar. Yo simplemente le pongo cancelar, porque yo ya lo tengo aquí habilitado, mi complemento de Solver. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar acá. Excel trae varios elementos que son bien interesantes.
trae una sección de complementos ahí, por donde yo les acabé de mostrar, ahí trae unos complementos. Pero también trae otro tipo de complementos que vamos a trabajar acá en el menú insertar. Lo ven ustedes acá con este icono, dice complementos. Y esto nos manda aquí a una tienda de complementos. Ahí vamos a ir ahorita para poder trabajar el aplicativo, digamos, que vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios ahorita. Para poder sacar el Google Excel un poquito más. Vean ustedes qué otras cosas se pueden hacer, son muy interesantes con esa aplicación. Por ahora necesitamos es Solver, que se encuentra aquí en el menú de datos. Entonces fíjense cómo vamos a montar el modelo en Solver, ¿cierto? Miren lo interesante, aquí está el modelo, ¿cierto? Y como yo nombré las celdas, me queda muy fácil saber lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué nombro las celdas? Para que me quede fácil entender el modelo. Entonces, acá queda súper fácil entender el modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a minimizar el costo total. Ya saben cuál es la celda costo total, la que está acá, ¿cierto? Modificando qué celdas, las variables de decisión, que son las cantidades a entregar y las binarias plantas, ¿sí? Esas son las restricciones que estoy cambiando. Entonces, fíjense que con esto, lo que yo estoy haciendo acá es arreglarme la vida notoriamente. Estoy simplificando muchísimo el montaje de mi modelo de optimización en Solver, que es la herramienta para este fin. Aquí es donde vamos a utilizar Excel con su elemento de optimización. Vale la pena mencionar que acá tiene tres posibilidades para optimizar Excel, ¿cierto? Tiene un modelo lineal, que es el que vamos a utilizar nosotros ahorita, un modelo no lineal y un algoritmo genético, que es este modelo evolucionario, ¿cierto? Hasta ahí llega Excel normalmente, ¿cierto? Entonces, pues como herramienta de optimización tiene unas limitantes importantes, es el tamaño del problema, ya hablaremos de eso. Simplemente tengan en cuenta ustedes aquí qué tipos de problemas podemos resolver. ¿Sí? En algunos casos trabajamos modelos no lineales, estos modelos pueden llegar a ser no lineales de alguna manera. Ya les digo de qué se trata la linealidad de un modelo. Es saber si la variación del costo mantiene una pendiente, o sea, es proporcional a las cantidades. En este caso sí, ¿cierto? Por cada unidad de transporte se sube en la misma pendiente el costo de transporte. ¿Y cómo lo sé? Porque miren cómo estoy calculando el costo. Miren esto. Acá es donde ustedes pueden verificar fácilmente la linealidad del costo. Miren el costo variable. Por cada unidad que yo ponga acá, el costo variable va subiendo en la misma pendiente, es decir, en 34. Si yo le pongo 2 unidades, el costo es 68. Si yo le pongo 3, se está incrementando en la misma proporción. Si yo grafico eso, me da una línea recta. Ese es el costo lineal. Por eso se llama lineal, porque la representación gráfica de ese costo es una línea recta. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo la linealidad del modelo. ¿Listo? Ahí estamos observando nosotros que esta función es claramente lineal. Por eso es que sabemos acá, cuando sacamos Solver, que podemos resolverlo con un modelo lineal. Entonces, los nombres están puestos acá para ese fin, para simplificar un poco más el tema. Entonces, ¿cómo funciona este ejercicio? Miren entonces, ¿sí? Un poco acá las restricciones que vamos a trabajar aquí nosotros, ¿cierto? Sobre todo las de capacidad y las de demanda, porque son las únicas, ¿sí? Restricciones que vamos a hacer. Yo voy a quitar todo acá, ¿cierto? Sí, para que vean cómo monto cada parte del modelo. Entonces yo me voy aquí, voy acá a mi celda donde tengo el costo total, ¿cierto? Acá le pongo minimizar el costo total. En las variables, entonces voy a ir aquí a mis celdas, que son estas, y control, yo les pongo, espicho control en el computador y selecciono las otras. Porque no es un rango continuo, es un rango discontinuo. Para eso utilizo control, ¿sí? Para hacer eso. Y ahí ya tengo mis celdas variables. Acá le voy a poner a agregar las restricciones, ¿cierto? Entonces empiezo con las restricciones. Entonces voy a poner las dos obvias, ¿cierto? Y es que es esta restricción tiene que ser positiva, mayor o igual a 0, para que se conserve precisamente ese elemento. Acá le pongo a agregar. La demanda también, pues estoy cumpliendo la demanda, de ser mayor o igual que 0. Ahí estoy agregando las dos restricciones obvias. Pongo a agregar. Y acá viene una restricción especial. La restricción especial es que estas variables son binarias. Las selecciono y acá me aparece la opción bin, de binario. Le pongo acá binario, aquí aparece binario. Le pongo a agregar, ¿verdad? Necesito que las cantidades sean positivas. No sea que me vaya y me envíe -10, eso no tendría sentido. Entonces esto tiene que ser mayor o igual a 0. Y finalmente voy a poner una restricción adicional porque quiero que estas cantidades sean enteras. Entonces aquí aparecen con int, le pongo entero y le pongo aceptar. Entonces ahí está mi modelo, fíjense.
Ahí me quedó el modelo como lo tenía. Las binarias, las cantidades a entregar, las cantidades a entregar que sean enteras y mayores a 0, el exceso de capacidad mayor a 0 y el exceso de demanda mayor a 0. Es un modelo muy simple, ¿sí? Es un modelo muy sencillo. Entonces, ya una vez yo tengo montado todo mi modelo, lo único que tengo que hacer acá es resolver. Voy a poner acá resolver, y esto es lo que nos interesa mirar. O sea, acá me dice, Solver encontró una solución. Muy bien, perfecta. Entonces le digo, manténgame la solución de Solver. Ustedes si quieren pueden crear este reporte si lo quieren. Antes no lo uso, pero ahí van a aparecerles simplemente las respuestas. Si lo quieren, pues lo pueden trabajar. Si no, pues simplemente no lo seleccionen. Y hay una opción aquí en Solver muy interesante que es guardar el escenario. Esta opción vale la pena, ¿sí? Yo voy a poner aquí guardar. Entonces acá me dice, sí, el nombre del escenario. Entonces yo le voy a poner acá escenario óptimo. Esto va a ser muy importante también, ya van a ver por qué. Pero bueno, no sé dónde me lo guardo, por ahí ya miramos. Entonces le ponemos aquí aceptar. No sé dónde tenía la celda por ahí puesta. Ya, vamos a ver. ¿Sí? Pueden seleccionar dónde quieren pues guardar el escenario, etcétera y demás. Ya van a ver eso para qué sirve. Entonces lo que nos interesa mirar acá es la respuesta que nos está dando el modelo y la configuración de la red que nos está proponiendo. Entonces observemos un poquito cómo es la configuración de la red y analicemos si se están cumpliendo las restricciones y demás elementos. Observemos entonces aquí. Acá no tengo exceso de capacidad, está en 0, o sea, estoy utilizando la capacidad total del origen 1, estoy utilizando la capacidad total del origen 2, y acá me sobran 62 unidades. Y en demanda estoy cumpliendo con las 3 demandas, porque esto está en 0, significa que estoy llevando exactamente las demandas. Y acá lo puedo verificar, como ustedes observan. 345, 654, 789 se está cumpliendo. Analicemos la respuesta, que es lo que nos va a decir de los 18 flujos que habíamos hablado, cuántos flujos quedaron habilitados. Entonces, el origen 1 le va a entregar al cliente 3 y nos dice que va a enviar 500 unidades, ¿verdad? Resulta que la planta 1 tiene solo 120 y la planta 2 tiene 380. La suma de las dos plantas me da 500. Por eso ustedes ven acá que la binaria me está activando las dos plantas. ¿Listo? Las dos plantas acá, perfecto. ¿Cierto? Ahora miramos acá, el origen 2 son 450 unidades y se están mandando todas desde la planta 1. Miramos acá y efectivamente la capacidad de la planta 1 es 450, tiene toda la razón de ser, el costo fijo es más bajo, tiene toda la lógica del mundo. Y en la tercera, ¿cierto? Vamos a ver aquí el origen 3, que son 838 unidades que se están enviando y la capacidad total, entonces que yo estoy mirando acá, bueno, esto me lo está mandando ¿desde qué planta? Desde la planta 2. La capacidad de esa planta es 900. Entonces tengo una planta que no la estoy trabajando al 100%, las otras sí. Es una planta que puedo calcular cuál es su porcentaje de utilización. Simplemente este 62 dividido 900 me da ese porcentaje libre que tiene, 1 menos eso, me está dando el porcentaje de utilización de la planta. Entonces, ahí estamos cumpliendo evidentemente con todo el tema, pero analicemos un poquito la respuesta, porque esto tiene mucha lógica con entender qué es lo que nos está diciendo acá. Si yo empiezo a mirar, empiezo a ubicar entonces que los costos mínimos de transporte son este, del origen 2 al cliente 1, que tiene 18, el otro está del origen 1 al cliente 3, que tiene 18, y obviamente las plantas 1 tienen costos fijos más bajos, que es lo que estamos mirando acá, pero tienen una restricción de capacidad. Entonces, si nosotros analizamos un poco el tema, ¿cierto? ¿El que está haciendo? Entonces, observen acá, del origen 2 está mandando la mayor cantidad de unidades porque son más baratos mandarlos del 2 al cliente 1 porque tiene 18, ¿cierto? Si nosotros analizamos de acá 34, 18 y 54, el menor que está tomando es 18. Eso es totalmente lógico, ¿sí? Absolutamente lógico. Miremos en el cliente 2 qué situación tenemos. Mira, pero ¿por qué acá, que este es el más barato, 21, no me lo está mandando, ¿sí? Desde ese origen, como lo estamos viendo nosotros? Ahí es donde empieza a jugar el tema de capacidad. Entonces observen la lógica del modelo, que es muy, muy sencilla trabajarla. Lo que hizo acá es lo siguiente. Voy a poner acá estos numeritos en rojo para que ustedes observen qué fue lo que hizo. Aquí y acá. Y vean la respuesta. Que sin necesidad de correr el óptimo, ya tiene una idea de cuál va a ser esa respuesta. Obviamente él va a privilegiar los orígenes que tengan costos más bajos. Y esos son el origen 2 al cliente 1, ¿cierto? Y el origen 1 al cliente 3. Entonces, ¿qué hizo él? Aprovechar el más económico, pero acá, para poder cumplir con la demanda es 789. Pues le mandó todo lo que le da
el origen 1 al cliente 3. Entonces le mandó toda la planta, toda la capacidad de esa planta para aprovechar al máximo este costo variable, para tener el costo variable más bajo. Y al mirar acá, esto nos está dando 290 aproximadamente, ¿cierto? En el costo fijo, acá me está dando, exactamente me está dando 288.000 en costos fijos. Entonces está diciendo, perfecto, puedo abrir las dos plantas, porque me sale mucho más rentable con ese costo variable, que es de 500 por 18, pues estaba dándolo más. Fácil de ver, hagan acá el ejercicio, 500 por 18, me está dando acá 9.000, ese es el costo variable que estamos mirando nosotros de esa totalidad de unidades. Entonces empieza a jugar un poco con esas dos cifras, con el costo variable y con el componente fijo, ¿verdad? Entonces lo primero es privilegiar aquellos costos variables más bajos, pero también considerando el efecto que tienen los costos fijos allí. Entonces no puedo mandar del origen 1 más a otros clientes porque ya todo lo gasté. Entonces dirán, pero ¿por qué no lo hacen en el 2? Porque ya gasté toda la capacidad del origen 1. Entonces ya este 21 no me queda, ahora me queda la decisión entre 23 y 31. Pues obviamente voy a privilegiar 23, que es menor, es decir, del origen 2 voy a mandar al cliente 2. Y efectivamente así lo hace. Pero como ustedes se están dando cuenta, privilegia el origen 2 al cliente 1. La demanda es 345, manda todo. La capacidad es 450, me quedan 105 remanentes, es lo que manda con el precio de 23. ¿Sí ven la lógica del modelo? ¿Qué es lo que está haciendo? Esta iteración las hace mucho más rápidas, por eso, y nos está dando esta respuesta. Pero es interesante entender qué fue lo que nos mostró acá. En esta matriz que están viendo ustedes aquí, pueden observar de los 18 flujos que habíamos hablado, qué flujos quedaron. Entonces, si ustedes observan acá tengo, del origen 1, me quedaron 2 flujos. Podemos acá, digamos, incluso mirar este resultado, cuál fue el que nos quedó acá en nuestra gráfica que teníamos nosotros aquí de flujos. Esta gráfica la podemos también hacer un poquito más interesante, ya les voy a mostrar cómo la podemos hacer. ¿Listo? Para de esta manera poder entender ese diagrama de flujos cómo nos quedó. Ya les voy a mostrar entonces aquí posteriormente cómo lo podemos hacer. Entonces miremos acá la configuración de la red, la voy a resumir acá. ¿Cierto? Voy a ponerle aquí origen destino, incluso le podemos poner aquí la cantidad, ¿cierto? Como un resumen de los flujos de la red, ¿cierto? De lo que se está generando acá. Entonces, si nosotros miremos el origen 1. Entonces, el origen 1 manda todo al cliente 3, manda 500 unidades. Vamos a resumir esa tabla acá, ¿sí? ¿Por qué la pongo aquí? Ya van a ver. Entonces, llamamos acá O1, ¿sí? Ese es el origen. El destino es C3 y la cantidad es 500. Ya no se van a dar cuenta ustedes por qué hago esto. El O2, el origen 2. El origen 2 envía al cliente 1 y al cliente 2. Origen 2, entonces, envía al cliente 1 y al cliente 2. Entonces, origen 2, O2, entonces envía a cliente 1, a cliente 2. Entonces, a cliente 1 envía 345 y 105 a cliente 2. 345 y 105. Vamos a resumir un poquito. Y el origen 3 envía a cliente 2 y a cliente 3. Entonces, origen 3, para resumir nuestra tabla acá de flujos, esto va a ser muy importante, origen 3, tengo 2 origen 3, a cliente 2, ¿sí? Y aquí, O3, a cliente 2 y a cliente 3. Entonces, miremos, a cliente 2 está enviándole 549 y 289 respectivamente. 549 y 289 respectivamente. Perfecto. Ya aquí tenemos nuestro resumen de flujos. Entonces, de los 18 flujos estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, que nos está generando un costo de 999.782, siendo este el costo mínimo. Entonces, fíjense que a partir de estos elementos nosotros podemos empezar a construir más cosas, ¿cierto? Ya a partir de esto usted puede empezar a experimentar, ya sabe cómo. Tiene montado el modelo, pues hagamos un experimento. Les pregunto, ¿sí? ¿Esta configuración se mantiene para qué nivel de demanda? ¿Qué pasa si yo subo el nivel de demanda? ¿Qué pasa si la demanda es un 50% más alta, por ejemplo? ¿Se mantendría la misma configuración? Pues miremos, muy fácil hacer este ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues simplemente aquí voy a multiplicar esto por 1.5, eso es subirle el 50% a la demanda. Entonces voy aquí a multiplicar esto por 1.5, ¿cierto? Esto por 1.5, le estoy subiendo el 50% a la demanda, estoy multiplicando aquí esto
por 1.5, esto es incrementar la demanda en un 50%. Eso fue lo que hice. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente volver a correr mi modelo, empezar a experimentar, ¿verdad? Entonces aquí le pongo, ¿sí? Y empezar a mirar qué es lo que está haciendo. Entonces, esto es fácil de observar, si no encontró una solución viable, ¿cierto? Entonces, acá la va a poner cancelar, si dice, no, ¿qué pasó? Se dañó el modelo. No, es muy sencillo, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer acá es esto, ¿sí? Para mirar si esa configuración es viable o no. Esto me suma 2682, ¿sí? Es lo que me está sumando acá. Y yo acá puedo sumar este elemento y esa suma me da 2675. Ahí está la respuesta de por qué no es viable. Porque la capacidad es inferior a la demanda. Entonces podemos ajustarla a 2675. ¿Cierto? Entonces no le voy a subir tanto, entonces le voy a subir un 30%. 30 acá y 30 acá y correr nuevamente este escenario. Esta validación es muy sencilla. Acá sí va a ser viable el problema. ¿Sí? Lo resuelvo. Tenemos que iterar. Acuérdense que les puse una restricción de enteros y eso va a hacer que se demore mucho el modelo. Entonces, ¿por qué? Porque, voy a detenerlo acá, cancelar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá va a quedar entero y las demandas no lo son. Entonces acá tengo que hacer ese ejercicio. Entonces aquí, ¿sí? Voy a ponerle, pues si quiero puedo ponerle, digamos, el numerito, voy a hacer lo siguiente acá. Copiar esto, lo voy a copiar aquí abajo. Como valores, eso es, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Sí? Eso es. Simplemente quiero no perder mis valores originales de demanda con los que hice el problema inicialmente, pues los voy a poner aquí abajo. Bien. Y ahora acá entonces los voy a poner enteros las demandas. 449, esta dejémosla en 850 y esta dejémosla en 1026. ¿Listo? Entonces, ahí ya los tengo. Entonces ya estas las quito. Y acá dejo los valores originales de demanda que tenía anteriormente. ¿Cierto? Para volver a pues, convertir esto en el escenario inicial que tenía. Resuelvo y ya lo hizo. ¿Sí ven la diferencia? Lo hizo súper rápido. ¿Por qué? Porque los valores eran enteros. En el otro lado se va a quedar iterando porque no va a encontrar una solución. El problema sí da óptimo, ¿cierto? Pero como en la variable que estoy trabajando es una variable entera, pues nunca no va a poder cumplir con esta demanda. Entonces sí va a llegar a alguna solución, porque la restricción de demanda no es igual, es mayor o igual. Entonces eventualmente llega ahí. Ahora miremos entonces aquí si cambió algo o no en la configuración. Entonces miramos acá, origen 1 a cliente 3, origen 2 a cliente 1 y cliente 2, y mire lo que teníamos nosotros aquí. Origen 2 a cliente 1 y cliente 2, origen 3, cliente 2 y cliente 3, lo que teníamos nosotros acá. Veamos, por ahora, digamos en este caso, lo está manejando. El exceso de capacidad quedó nuevamente en el origen 3 con 5 unidades. Entonces aquí ya estamos viendo que este modelo tiene una holgura de 5. Podría yo subir la demanda de cualquier punto en 5, ¿sí? Y aún así, por ejemplo, lograr algún resultado, ¿verdad? Por ejemplo, entonces acá, ¿sí? Pongámosla. Entonces esto sería 453, ¿sí? Lo voy a volver a correr. Ahí está, 1.647, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces el resultado. Acá me quedó, ¿sí? El exceso, digamos acá, en 1. Eso quiere decir que ya estoy castigando un poquito más ese origen, como lo estamos viendo nosotros. Acá estoy cumpliendo con el 2, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el 2, ¿sí? Si nosotros miramos acá está la capacidad del 2, que es 450 y 600, pues eso me está, digamos, aquí está hablando las dos, es 1050, y acá está la capacidad total de 1050. La está utilizando toda. Siempre va a privilegiar, obviamente, los costos mínimos. Es lo que está haciendo el modelo allí. Entonces, miren todos los ejercicios que yo puedo empezar a realizar. Yo puedo hacer una proyección de demanda, ¿cierto? Y empezar a contemplar si la demanda crece en tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a abastecer? Si la demanda crece menos, ¿cuál va a ser la configuración de la red? También puedo hacer exactamente el mismo ejercicio. Entonces, yo estoy cambiando mi parámetro de demanda, pero eventualmente yo puedo hacer también acá un cambio en los costos y mirar si al cambiar los costos, la configuración de la red se mantiene. Estos escenarios todos son posibles con este ejercicio básico que hicimos nosotros. Eso es empezar a pensar en riesgo.
¿Qué pasa si? Ese es el tipo de respuestas que nosotros queremos encontrar y por eso estamos utilizando Excel. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá los escenarios que ustedes pueden construir. ¿Y qué respuestas pueden encontrar con cada uno de esos escenarios? Pueden poner a variar los costos de transporte, pueden poner a variar los costos fijos, pueden poner a variar la demanda y pueden poner a variar evidentemente las capacidades de la planta. Entonces tú me puedes decir, venga, ¿sí? Y aquí estoy suponiendo que yo tengo esta capacidad solo para estos productos. ¿Qué pasa si yo no tengo 120 acá, sino le sumo más la capacidad de ese producto? Pues lo puede hacer, vuelve y corre el modelo y analiza su respuesta. Entonces fíjense cómo estos modelos nos permiten a nosotros llegar a muchas respuestas bien interesantes. Y estas respuestas son por demás estratégicas, porque nos están indicando cómo funciona el flujo, cómo se ve esa configuración de la red. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante tener este elemento básico como punto de partida para poder hacer análisis un poquito más interesantes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que hicimos? ¿Alguna duda del montaje del modelo? Profe, ¿nos dejas un segundito las restricciones del modelo, por favor? Claro. Tengo la de las binarias, que sean binarias, las cantidades a entregar que sean enteras y que sean mayores a 0. Por eso lo tengo con dos restricciones aquí. O sea, que sean positivas y enteras. Y la restricción de capacidad y de demanda, que no puedo despachar más de lo que tengo en capacidad y quiero cumplir con la demanda. Que se me quedó pensando el modelo, yo no sé si hice algo malo. Entonces, ¿qué escenario estás corriendo? El óptimo. Entonces, acuérdate que estás dejando variables enteras. Entonces es muy importante que estos valores de demanda sean igualmente enteros, que sean estos iniciales, 345, 654, 789. ¿Sí? No, pues ya, Pues si no va a encontrar una, se va a quedar ahí dando vueltas. ¿Sí? ¿Hay forma de quitar, o sea, que ya no resuelva nada, profe? Sí, cuando tú le estás corriendo, que era lo que yo había puesto ahorita, empieza, digamos, aquí, acá me lo va a correr muy rápido. ¿Sí? Empieza a correr y ahí sale una opción en donde tú le puedes poner parar. Voy a mostrártelo acá. Voy a ponerle el que no es entero. Ya, detener. Sí. ¿Ya te salió? Exacto. Los posibles errores que se pueden cometer acá. Uno, en las restricciones. ¿Sí? Es decir, que no estoy planteando las restricciones como son. Por eso las palabras acá, poner nombres es tan importante. Porque acá me dice qué estoy haciendo. Si yo le quito los nombres, me quedan los rangos de las celdas. Y para averiguar eso es súper difícil, sobre todo en un modelo complejo. No en este modelo que es bastante sencillo, pero en un modelo un poquito más complejo. Si yo no le pongo nombres, va a ser súper difícil entender el tema, ¿sí? Para buscar y rastrear errores. Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de variables de decisión. Las cantidades a entregar y las variables binarias, que nos dicen qué plantas se utilizan y qué no, que son unos y ceros. Entonces, es muy importante tener en cuenta acá la restricción de las binarias, ¿no? Entonces, súper importantes. Empezar a mirar la binaria bien, cantidades a entregar entero, listo. Y entonces, acá revisar que las fórmulas que utilicé para el exceso de capacidad y para el exceso de demanda estén bien puestas, ¿cierto? Entonces, yo voy acá y reviso. Digo, venga a ver qué tengo yo acá. Entonces, reviso, ¿sí? Y estoy poniendo en función de las variables de decisión, fíjense, la capacidad. Entonces, el exceso de capacidad lo calculo. ¿Cómo? La capacidad de la planta menos lo que envío. Ese es el exceso de capacidad. La capacidad de la planta, esto, de las plantas, menos lo que yo estoy enviando. Y estas capacidades afectadas por la variable binaria. Ahí estoy poniendo tanto en función de estas variables de decisión como las binarias la restricción. Acuérdense que toda restricción debe incluir las variables de decisión del problema. ¿De acuerdo? En el 2, lo mismo. La fórmula, digamos, acá es exactamente la misma. Lo único que hice acá fue jalarla. Y en el de la demanda, verificar entonces que este campo, que es el total recibido por el cliente, menos, ¿sí? Esté relacionado pues con el de la demanda. Entonces aquí tenemos nosotros lo siguiente. Total recibido por el cliente menos demanda es la fórmula que estaríamos empleando allí. Entonces verificar que esa fórmula esté bien puesta. Sí, ya me vi, gracias. Listo. Y lo último, verificar la función objetivo, que efectivamente esté calculando los costos de manera adecuada, que esté contemplando los costos fijos y los costos variables del ejercicio logístico, en este caso de la red, ¿verdad? Entonces, este modelo les da la lógica inicial para poder construir un modelo más complejos.
modelos más interesantes, ¿de acuerdo? Miren ya los escenarios. Y yo creé acá un resumen del óptimo. Ya van a ver ustedes para qué cree esto. Ya van a ver ustedes el sentido que le voy a dar a este ejercicio, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos haciendo varias cosas. Uno, formulando. Dos, utilizando la capacidad de optimización de Excel. Ya estamos utilizando el solver como mecanismo de optimización, con un modelo lineal, perfecto, pero que ya nos permite empezar a evaluar cómo estamos haciendo nuestro suministro y cuál es el óptimo de ese suministro. Vale la pena también señalarles que ustedes están haciendo acá un modelo de optimización, ¿sí? No olvidar ese detalle. Y este modelo depende de los valores de demanda que usted le ponga y depende claramente de los valores de los inputs, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí no estamos mirando variación de demanda. Aquí estamos mirando la demanda como una variable, ¿sí?, determinística, ¿cierto? Casi como una constante. Y no estamos haciendo un ejercicio multiperiodo. Es el caso más sencillo de diseño de redes en una cadena de un solo nivel, para entender un poquito la lógica que está detrás. Partimos nosotros de 18 flujos que eran estos y llegamos a estos poquitos que estamos viendo nosotros aquí abajo. A estos 1, 2, 3, 4 y 5 flujos, con un costo de 900 y pico mil. Era el costo que nos estaba dando allí, ¿ok? Ahora lo que yo voy a hacer entonces es utilizar una herramienta que es este LogHub, que yo lo tengo acá habilitado. Pero ¿cómo lo pueden instalar? Ustedes se van aquí a insertar, se van a ir a complementos. Acá dice obtener complementos. Yo abro este elemento, esto es la tienda. Haga de cuenta que estas son las apps que funcionan con Excel. Esta es una tienda de apps, como el Google Store, ¿sí? Así, como el Play Store y como el iOS Store en un iPhone, ¿sí? Es la misma cosa. Entonces aquí yo voy a buscar Supply Chain, ¿cierto? Y el primero que me aparece es el que necesitamos nosotros, ¿sí? Fíjense entonces ustedes aquí. Entonces acá me dice Supply Chain Add-in. Este es el que necesitamos. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues ponerle aquí agregar y seguir los pasos para poderlo trabajar. Yo les voy a mostrar entonces cómo funciona un poco esta herramienta. Pues ustedes ven, esta es una herramienta buenísima, tremendamente poderosa. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar, ahí les va a pedir un correo, el mismo correo que ustedes tienen utilizando ustedes con el Office, lo pueden utilizar para el Supply Chain Add-in, para el complemento que está acá, que es muy útil. Esto es así de fácil de instalar, esto no tiene mayor ciencia. Entonces yo lo tengo instalado por acá, mi LogHub. Yo le voy a poner aquí Home. Y aquí a la derecha me va a aparecer en mi Excel, ¿sí?, las opciones que este programita tiene. Es un programa muy fácil de trabajar y muy completo para el desarrollo logístico. ¿Listo? Acá nos vamos a meter en algunas herramientas específicas de lo que nos ocupa a nosotros en este módulo, que es la gestión de suministros. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver un poquito cómo trabajamos algo de esto. Y ya les voy a mostrar también, digamos, cuál sería el paso siguiente a este tipo de herramientas. Por lo pronto, entonces nosotros vamos a trabajar acá una primera herramienta. Todo esto es lo que están en estos menús, es lo mismo. O sea, yo me puedo ir acá y me sale la geocodificación, esto es súper importante. Acá, optimización de redes, con varios de los conceptos básicos de optimización de redes. Acá, para problemas de transporte, esto lo verán ustedes en su módulo de transporte. Verán cómo funciona esto. Ustedes verán acá en el tema de demanda. Entonces acá tiene para pronósticos de demanda si quieren. Acá tiene para análisis de inventarios un poquito el tema. En fin, tienen todas estas herramientas, sí, allí. Lo interesante de esto, yo me voy a meter aquí en esta que se llama visualización de flujo. Yo hago clic acá y es que todas las herramientas de esta app tienen un video. Cuando uno tiene ni idea qué hay que hacer, hace clic aquí y le va a abrir en YouTube el canal de LogHub y ahí hay un video explicándole cómo utilizar la herramienta. O sea, esto es súper intuitivo, muy sencillo. Es una herramienta que se utiliza en 3 pasos. Primer paso, generar una plantilla. Segundo paso, vincular, ¿cierto?, el add-in con la plantilla. Y tercer paso, correr el modelo. 3 pasos muy sencillos. Lo que voy a hacer acá son los diagramas más populares que hay en este momento para hacer la visualización de flujos. A ese diagrama lo llamamos nosotros el diagrama de Sankey. ¿Sí? Es súper importante para esto. No solo se utiliza en logística, se utiliza en marketing, se utiliza en diferentes áreas. Yo lo utilizo particularmente para mostrar mi red, ¿sí? Entonces voy a mostrarles acá el tema. Genero una plantilla, miren, ahí dice generar plantilla y me creo esta hoja. Lo rojo es lo obligatorio, es lo que yo tengo que tener, que es origen, destino y cantidad.
Entonces yo lo que voy a hacer es borrar todo esto, incluso este de color de línea no me interesa. Yo borro todo esto, ¿cierto? Y lo que voy a hacer yo acá, en mi modelo básico, para eso es que había copiado yo esto. Origen, destino y cantidad. Porque lo que yo hago es copiar esto y a esa hojita nueva que yo creé, la voy a pegar. Acá está origen, entonces solo pongo los datos, origen, destino y cantidad. Acá estamos viendo origen 1, origen 2, origen 3, y acá estamos viendo cliente 1, cliente 2, cliente 2, cliente 3, y acá están las cantidades. Es así, es simple. Lo único que yo tengo que hacer es vincular estos tres, no necesito vincular ninguno de los otros dos, solo estos tres, haciendo clic acá en donde dice enlazar flujos. Mírenlo, ahí está, le pongo aceptar, y ahí está, me dice perfecto, y acá me dice cómo quiere que le haga el diagrama. Pues tengo algunas opciones en donde me dice, mire, bueno, ahí están todos los colores, en fin. Que le voy a poner vistoso, le pongo calcular, van a ver ustedes el tipo de resultados que me genera. Entonces acá me dice, vea el resultado, abierto, entonces aquí me dice abrir el tablero, y voy a traerlo aquí. Al abrir el tablero, él me está generando esto. Este es un diagrama de Sankey, ¿cierto? Usted dice, uy, pero ese negro quedó como terrible. Bueno, lo podemos cambiar si queremos. Es una primera alternativa. Entonces yo puedo irme nuevamente aquí a Excel, ¿cierto? Le borro acá este elemento para recalcular, lo quité. Y acá le digo, no, a mí me gustaría que eso fuera verde, por ejemplo. Lo voy a poner calcular, vuelve y me lo calcula, pongo abrir el tablero, ¿sí? Entonces ahí me está poniendo el tema. Yo lo puedo poner acá vertical, horizontal, miren, ¿no? Aquí puedo ir mirando entonces qué es lo que hay. Este diagrama es buenísimo y me los genera con los diagramas interactivos. Esto está hecho desde Excel, pero esta es una nueva manera de trabajar Excel. Entonces del origen 1, yo estoy viendo acá, a mí está diciendo, mire, origen 1, cliente 3, 500 unidades. Acá, por ejemplo, esta, origen 2, cliente 2, 105. ¿Sí ven? Acá, origen 2, cliente 1, 345 unidades. Y si yo me paro en estos, ahí me está diciendo 450, 500 y 838. ¿Cuánto es el total? Y acá me está diciendo cuánto es el total de cada cliente. 654, 789, 345. ¿Sí? Y tan es así que yo le puedo decir, póngame el top 10. Póngame el top 25, póngame el top 50, póngame el top 75, y póngame todos los flujos. ¿Sí? Y poder observar allí finalmente qué ocurre. Entonces, aquí al ladito, acá me dice cómo lo quiere bajar. Entonces lo puedo bajar como un PNG, como están viendo ustedes aquí, ¿cierto? Acá me dice, pues nada, ahí lo puede poner uno vertical, lo puede poner horizontal. Esta es una primera manera, digamos, a través de esta app, de crear una herramienta muy poderosa que me está definiendo los flujos, que es este denominado diagrama de Sankey, ¿sí? Que es este que estamos viendo nosotros acá finalmente. Entonces, esta herramienta, esta app, es muy interesante y es, pero tremendamente simple, ¿cierto?, de utilizar. Entonces, yo puedo acá simplemente decirle qué quiero, cómo lo quiero sacar, ¿sí? Y mire, pues nada, ahí puedo proponerle, digamos, cambios de colores, lo que uno quiera. ¿Sí? Voy a poner lo único que uno tiene que hacer acá es volver a calcular con ese nuevo color, abrir el tablero, y esto me está creando, mire, ahí está, una página web precisamente con estos filtros y con este elemento. Esto también, esta misma herramienta ya se puede utilizar hoy en día o se puede trabajar desde Power BI, ¿sí? Que es un complemento para crear dashboards, ¿sí? Que será el último tema que ustedes verán en el diploma, pero acá vemos nosotros por lo menos en nuestro ejercicio cuál fue el resultado y cuáles son los flujos que se están generando. Esto es una manera, digamos, de recrear un poquito estos flujos de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Para que lo vean ustedes aquí. Muy bien, entonces,
ya una vez teniendo esto, hemos tenido nosotros acá nuestro escenario básico, nuestro modelo básico, ¿cierto? Y utilicé estos orígenes y destinos y cantidades para poderlo trabajar allá. Eventualmente, ¿sí? Acá, recuerden que yo le quité estos elementos, entonces yo aquí eventualmente puedo hacer lo mismo, si quiero cambiarles más colores o cosas, fíjense en algo. Puedo quitar aquí, puedo eliminar esa hoja, le digo genéreme la plantilla nuevamente, ahí está. Entonces voy a borrarle, digamos acá, estos elementos. ¿Sí? Voy a traerme lo siguiente, voy a traerme los tres, copiar, pegar valores, ¿cierto? Y acá, color de la línea, esto es un color, un código de colores que se utiliza allí, que yo eventualmente puedo utilizar. Vuelvo y vinculo. ¿Y qué está diciendo acá? Ay, tengo que ponerle los títulos. Ajá, ahí está. ¿Listo? Digámoslo que lo vuelva vistoso, ¿cierto? Entonces aquí lo borro, acá lo vuelvo a calcular. Perfecto. Me pongo a abrir el tablero. Y mírenlo, ahí está. Ya nos cambió, ya no se ve ese flujo negro tan terrible, sino ya se nos ve el diagrama, saben que hay un poquito más común. Este ve simple acá porque únicamente estamos teniendo dos niveles de cadena, ¿no? Pero acá ya el flujo ya no me quedó negro, ya quedó en ese colorcito gris, ya se ve más interesante. El vistoso es porque me cambian los colores de cada uno de los elementos, como lo ven ustedes acá. A mí me gusta más así clarito, se ve un poquito mejor. Y esta idea, que tenga unas gráficas interactivas, es tremendo. Sí, miren, esto es buenísimo. Porque acá me está priorizando los flujos, ¿sí? Teniéndolos todos, entonces yo puedo ver este flujo, por ejemplo, desde 105 al cliente 2, ahí lo están viendo, que viene, mírenlo, viene por acá, ahí estamos viendo el flujo, mírenlo. Dos flujos que salen, entran dos flujos acá, mírenlo, acá entran dos flujos, entra un solo flujo. Ahí estamos viendo nosotros los 5 flujos que quedaron. De todo ese total de 18 flujos, la cadena queda resumida en esto. Tienen ustedes entonces una herramienta de las más poderosas en este momento para diagramar flujos en logística y para entender qué es lo que estamos haciendo nosotros finalmente. Muy, pero muy fácil de utilizar, como lo están viendo ustedes aquí, ¿verdad? Hacemos nuestro modelo de optimización, hacemos nuestro análisis, incluso ya podemos empezar a crear un mini tablero de control con estos resultados que estamos viendo nosotros allí. Pensemos ahora en lo siguiente, ¿sí? Pensemos entonces acá en esta cadena que les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar entonces esta cadena acá. Eso es. Ya ahí lo ven ustedes mejor. Queremos entonces ahora hacer el mismo modelo que hicimos nosotros, pero en una cadena de 3 niveles. Acá tenemos fábricas, centros de distribución y 4 clientes que atender. O sea, aquí ya estamos subiéndole un poquito la complejidad al problema, ¿verdad? Acá queremos entonces nosotros empezar a mirar cómo podemos manejar este análisis, ¿cierto? Obviamente en Excel, claramente, pero también cómo le podemos meter un poquito más de complejidad partiendo del mismo ejemplo que hicimos anteriormente. Solo que acá entonces, en este modelito, ¿cierto? Ya tenemos más costos. Ya tenemos, por ejemplo, los costos de procesamiento en la fábrica, tenemos los costos de sostenimiento del inventario en los centros de distribución, tenemos los costos de manipulación de la mercancía en los centros de distribución también, de la entrada y de la salida, tenemos los costos de transporte, ¿cierto? Entre cada punto de la cadena a los posibles destinos. Entonces, si ustedes observan acá, nosotros ya tenemos un problema un poco más complejo que se va a componer también de costos fijos y costos variables, pero que tiene más componentes de costos, ¿verdad? Y acá ya nos interesa entonces mirar un tema que es fundamental. En el primero no lo utilicé, en el primer ejemplo, en este sí. Y es que si ustedes observan, cada punto de la cadena ya es un lugar real. En el anterior yo simplemente puse origen 1, cliente 1, porque solo estoy mirando unos potenciales allí. Pero no estoy haciendo un ejercicio de mapeo de la cadena. En este ejercicio sí me interesa llegar al óptimo, cuál es el suministro óptimo,
y cómo lo puedo mapear, ¿cierto? Entonces ya aquí vamos a hacer algo bien interesante, ¿cierto? Porque en este ejercicio, entonces yo tengo estos datos del problema, ¿sí? Mire cómo lo vamos a transformar. Es el mismo ejercicio que ustedes que están viendo ustedes en la imagen. Ya les voy a presentar cuáles son los datos de ese problema. ¿Qué tenemos? Costos fijos, costos de sostenimiento alimentario, costos de procesamiento asociados a los centros de distribución, costos de transporte, costos de producción en las fábricas, ¿cierto? Costos fijos tanto de fábricas como de centros de distribución. Y la pregunta es exactamente la misma. ¿Cuál es el flujo óptimo aquí? ¿Cierto? Partiendo de la planta que están viendo ustedes en la imagen, perdón, de la red que están viendo ustedes aquí en la presentación. Entonces, acá, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, para que lo puedan ver ustedes. Para que vean entonces este primer elemento básico que tenemos, ¿sí? Nosotros acá, que son precisamente estos datos del problema. Y con este vamos a hacer un ejercicio muy interesante, con estos datos iniciales del problema, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, ahí en las publicaciones del grupo de Teams que tenemos. Eso es. Voy a hacer lo siguiente. Ustedes van a encontrar en la sección de archivo una carpeta que se llama abastecimiento. Y dentro de esa carpeta les acabo de cargar los datos de esa red que estaban viendo hace un momento en la imagen. Ahí lo van a ver ustedes en un segundo. Listo, ahí está. Voy a compartir pantalla para que vean. Eso. Mírenlo, ahí está. Entonces aquí en los archivos, carpeta abastecimiento, problemas de datos. Lo que les acabo de subir es este archivo que están viendo ustedes aquí, esta hoja, donde están los datos de la cadena que anteriormente teníamos. Entonces conozcamos un poquito la cadena que vamos a trabajar. Primera instancia tenemos nosotros toda la información de costos fijos y variables de la cadena, ya más densa que en el caso básico. Entonces aquí estamos haciendo algo mucho más interesante, ¿cierto? Aquí voy a resaltar lo siguiente. Voy a poner esto aquí en color rojo. ¿Listo? Y acá tengo 4 productos. Ya no estamos trabajando en la cadena tan simple. Ya estamos trabajando algo más interesante. 4 productos que voy a abastecer. Estas son las demandas por día. De esos 4 productos, estos son los clientes. Y acá es donde están ubicados los clientes. Y aquí tengo unas matrices de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Este problema ya es un problema que hay que armarlo por partes. Ya no podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, donde tenemos una matriz muy simple, pero tienen ustedes ya la lógica. Y la lógica para armar el modelo va a ser igualita a la del modelo básico, solo que acá tenemos una cadena un poquito más compleja, ¿verdad? Entonces, aquí, como ustedes se dan cuenta, lo que queremos hacer es hacer un mapeo de la cadena. Inicialmente lo que vamos a hacer es un mapeo de la cadena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesito, entonces, encontrar las distancias reales, ¿cierto?, entre los centros de distribución y los clientes y entre las plantas y los centros de distribución, ¿cierto? Que es lo que está siendo representado en el diagrama que veían anteriormente de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro esto? Bueno, ustedes dirán, pues me voy a Google Maps. Cuidado, cuidado. Las distancias en Google Maps son distancias lineales, no distancias reales. Son distancias lineales. Es lo mismo que usted ve en el letrero en carretera cuando le dice, sale de Bogotá por el norte de Bogotá y dice, Tunga, 200 kilómetros. Esas son distancias lineales. Recuerden, ¿sí? Aunque les parezca raro a muchos, el planeta es redondo. Aunque muchos digan que la Tierra es plana, no es plana, ¿sí? Es redonda y por tanto, las distancias reales de un punto a otro no es una línea recta, es un arco.
y nosotros necesitamos esas distancias reales. Además, que las distancias no van en una sola línea porque las vías tienen esto, las vías tienen desvíos, etc. Entonces nosotros necesitamos hacer un ejercicio de geocodificación, ¿sí? Para poder encontrar estas distancias. En aplicaciones como estas, ese ejercicio es facilísimo hacerlo, ¿sí? Es absolutamente simple hacer ese ejercicio. La geocodificación significa poder rastrear las coordenadas de un sitio con su latitud y su longitud. Y a partir de la latitud y longitud de un sitio, hacer que detecte las distancias de ellos dos. Entonces, lo podemos hacer nosotros utilizando dos herramientas aquí. La geocodificación y la opción de cálculo de distancia. Estas dos alternativas nos permiten hacer ese tipo de elementos, ¿verdad? De poder encontrar cómo podemos funcionar nosotros acá y poder hacer un verdadero ejercicio de mapeo, ¿sí? Que esto es fundamental en los problemas de cadenas de suministro, es poder mapear la cadena, poder tener una visión geográfica, eso nos da un alcance tremendo allí, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo necesito es para esta matriz de orígenes y destinos, poder encontrar, ¿cierto?, sus latitudes y longitudes. Si yo me voy aquí a geocodificación, acá me dice latitud y longitud, ¿cierto? Entonces aquí me va a geocodificar el tema. Entonces yo lo mismo, le genero la plantilla, acá me lo voy a generar, ¿sí? Y lo que va a generarme, digamos, lo que me va a permitir, ¿sí?, obtener esta herramienta, ¿sí? Perdón, aquí en direcciones, no en latitud y longitud, aquí me equivoqué, ¿sí? En direcciones es obtener la latitud y longitud de un sitio, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá, en direcciones, y lo único que yo tengo que hacer acá, esto es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Lo único que yo tengo que ponerle acá es el país o la ciudad o el estado o lo que sea, ¿sí? Para que me encuentre esa latitud y esa longitud. Y él va a buscarlas directamente en una herramienta parecida a Google Maps, ¿cierto? Para darme esos elementos. Entonces yo lo único que tengo que hacer acá, yo recomiendo hacer esto y les voy a poner acá algo muy interesante. Yo ya tengo bueno, ya tengo acá el ejercicio hecho, ¿cierto? Que lo pongan en inglés, porque la base de datos con la que se mueve esta aplicación, estas aplicaciones hechas en Europa, está en inglés. Entonces, el resultado de este ejercicio lo voy a mostrar acá, ¿sí? Lo voy a mostrar entonces con este, ¿sí? Es el siguiente, les voy a mostrar acá, eso. ¿Cómo la puse yo acá para que la vean? Este fue el ingreso y voy a mostrarles la salida del modelo también que la tengo por aquí. Para que vean cómo funciona el tema. Entonces yo meto los datos, acá solo le pongo el país y la ciudad, Alemania, Nuremberg, Alemania, Steinhagen, ¿sí? Alemania, Bremen, Colonia, Frankfurt, Stuttgart, Polonia y Praga. Yo la puedo poner en español, si quieren, pero la asertividad del modelo va a ser menor, porque los mapas vienen generalmente codificados en inglés, ¿sí? No en español. Entonces, aquí en la salida, cuando yo la hago en inglés, miren ustedes la asertividad. Esto es que es exacta, la latitud y la longitud es exacta a la del sitio, 100% de asertividad, ¿cierto? Acá 94, el peor que me clasificó acá fue Polonia, que tendría que entrar a revisar, ¿sí? Porque él seguramente no tiene tan a la mano, en este caso Varsovia, que es la ciudad que yo estoy mirando, ¿sí? Entonces la asertividad en este caso fue el 33, de resto está perfecta, 100, 100, 100 y 94, pues buenísimo. Entonces miren, yo lo único que le puse fue el país y la ciudad y él me sacó la geocodificación, que es la latitud y la longitud. Y esto es fundamental para hacer un ejercicio de mapeo. Con la latitud y la longitud, yo lo que hago es decirle, calcúleme la distancia, ¿sí? Y ya les voy a mostrar los resultados que esto genera. Entonces yo aquí habilito la matriz de distancia, les voy a mostrarlas acá, para que vean la matriz de distancia, que viene de esta misma aplicación, ¿verdad? Entonces aquí está el ingreso. Entonces, ¿qué hice yo? Las ciudades, mírenlo, orígenes, destinos, acá están los destinos, y acá están las latitudes y las longitudes. Por eso es que necesitaba primero geocodificar. Geocodifico y con esta segunda aplicación de cálculos de distancias, miren lo que hace. Me da las distancias reales y me da las distancias en línea recta. Esto es buenísimo. O sea, porque puedo tener un problema de optimización de redes mucho más real,
muchísimo más real, ¿sí? Y no apunta a distancias lineales como las que me bota Google Maps. Les voy a mostrar el resultado ya de este elemento. Yo lo tengo acá listo, ¿sí? Mírenlo, es este. Entonces aquí ustedes van a ver mi modelo de cadenas. Mírenlo, aquí estoy ya haciendo un modelo de planeación y esto lo puedo sacar acá, mírenlo. Esto no es una simulación, esto es una animación, simplemente se ven los carritos, digamos, moverse. Yo incluso lo puedo controlar si quiero. Miren. Me meto por acá, le digo a la animación que pare. ¿Sí? Y la animación que pare. Listo. Incluso le digo, no quiero verlas, mire. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que nosotros llamamos mapear la cadena. Esto es un ejercicio de mapeo y esto es fundamental. Donde yo estoy viendo acá la planta en Polonia, ¿sí? Los centros de distribución acá en Praga y en Nuremberg, ¿sí? Por ejemplo, los clientes acá en Frankfurt, en Colonia, en Bremen y en Stuttgart, y la otra planta que tenemos nosotros acá en el otro centro de distribución que está en Steinhagen. Entonces, esto es muy importante, pero clave cuando usted está haciendo ejercicios de estrategia en suministro, porque usted puede determinar la ubicación de un centro de distribución de acuerdo al centro de gravedad, que quede equidistante a los puntos entre proveedores y clientes. Ese es el concepto de un Greenfield, de un análisis de campo. Se llama así, Greenfield Analysis, GFA. ¿Sí? Y con estos elementos es que nosotros podemos finalmente hacer unos análisis de cadena muchísimo más interesantes. Entonces, fíjese ya, cuando trabajamos con problemas más complejos, como estas nuevas herramientas que trae Excel, nos permiten a nosotros ya llegar a algo mucho más interesante, ¿cierto? Y lo único que hay que hacer acá es generar las plantillas de geocodificación por direcciones y generar el cálculo de las distancias. Entonces yo me voy a meter por acá, ¿sí? Entonces, basados en latitud y longitud, porque ya las tengo. Con la geocodificación me da latitud y longitud. Y con la latitud y longitud, que me calcule las distancias reales, que son estas que están acá, y no las distancias por línea recta. Y es tan interesante el ejercicio que me da un tiempo promedio. ¿Sí? Acá me dice, ¿en qué? En minutos, en lo que yo quiera calcularlo, miren. Minutos, segundos, horas, etc. Ahí está. Y los datos resultantes son esta tabla y el mapa que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, digamos, mi reservorio, mi workspace, en donde yo guardo los mapas de los análisis que voy haciendo, ¿cierto? Con esta aplicacióncita. Es una aplicación muy interesante que les recomiendo que la miren. Ya tienen ahí el link de descarga precisamente para que vean entonces cómo podemos darle aquí un paso diferente a este elemento, a este ejercicio, ¿de acuerdo? Con esto lo que hemos hecho nosotros es simplemente, para que lo tengan claro, es acá, lo único que hemos hecho nosotros aquí, ¿sí? Es poder empezar a plantear el modelo, es decir, completar la información. Estos fueron los datos del problema que les di. Entonces, ahora, a partir del uso de estas dos herramientas de geocodificar, ¿cierto? Lo que logramos nosotros, ¿sí? Es pasar de esta tabla a esta tabla, es decir, tener las distancias. Y si yo tengo las distancias, puedo crear mis matrices de costo, que son estas. ¿Por qué? Porque la distancia, como lo vemos acá, está en función, la matriz de costo de transporte, como lo estamos viendo nosotros acá, está en función de las distancias y de la cantidad transportada. Entonces, para eso era. Con esto ya estamos haciendo entonces un ejercicio de mapeo de la cadena, que es lo que están viendo ustedes acá, ¿verdad? Y estamos haciendo ya un ejercicio de optimización de redes, utilizando el potencial de Excel de optimización y utilizando unos complementos para logística, específicamente, que nos van a ayudar a darle, digamos, una realidad más alta a nuestros ejercicios. Pero no hemos hecho nada, no hemos resuelto el problema, ¿verdad? Solo tenemos los datos ya completos. Y esto es un ejercicio que hay que hacer. Realmente nosotros no tenemos la geocodificación de nuestra cadena. Y eso es fundamental tenerla. ¿Sí? Es fundamental para cualquier ejercicio de estos de optimización que estamos viendo nosotros. De allí vamos a pasar a nuestro modelo avanzado, ¿cierto? Que es el que vamos a iniciar el jueves. Entonces acá, en donde vamos a obtener nosotros nuestros costos, ¿cierto? Mire, la configuración de la red es igualito que en el otro caso, solo que ahora tengo que tener en cuenta que hay más flujos, que ahora van de la fábrica, ¿cierto? Que es toda esta parte, a los centros de distribución, como lo están viendo ustedes acá, miren. Fábricas a centros de centros de distribución a clientes. ¿Listo? Y pues tenemos unas restricciones de flujo muy importantes a tener en cuenta en nuestro modelo de redes. Y acá ya tendríamos un caso mucho más interesante que el caso inicial que hicimos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen los datos del problema que está en Teams y
ya tienen acá la gráfica de la red y ya la vieron mapeada. ¿Listo? Es esta red la que estamos analizando. Aquí está la red completa. Ahora de acá queremos sacar la red óptima. Ese es el ejercicio que queremos hacer. Entonces, basados en lo que ya hicimos, vayan empezando a desarrollar este ejercicio, vayan intentándolo. Vayan intentándolo para el jueves de tratar de plantear algo basado en lo que ya hicimos previamente. Vamos a iniciar con este ejercicio, entonces no se preocupen si están enredados, etcétera, pero sería interesante que trataran de hacerlo. Con eso ya llegan con algunas preguntas sobre el mismo. Pero ya vieron ustedes entonces cómo podemos trabajar la parte de estrategia de suministro. ¿Sí? Esto es estrategia de suministro, esto es diseño de cadenas. El jueves les voy a mostrar cómo lo trabajamos aquí en Excel y hasta dónde podemos llegar en Excel. Que eso es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Excel es una herramienta básica en estos temas. En el tema de diseño de cadenas es una herramienta básica. ¿De acuerdo? Sí, eso tenemos que tenerlo muy claro. Sí, Excel no va a poder hacer todo. ¿Ok? Eso es muy importante, pero va a darnos una utilidad como la que ustedes están viendo ahorita. Con estas herramientas tenemos tremendo. ¿Sí? Ahí lo vieron ustedes entonces cómo lo podemos trabajar. Entonces los invito a que descarguen este complemento, lo instalen en su Excel, ¿verdad? Y empiecen a utilizarlo. Es muy fácil. ¿Sí? Son 3 pasos. Genero la plantilla, lleno la plantilla con los datos, la vinculo y corro el modelo. Y eso es para todo lo que ustedes ven. Es así de sencillo. ¿Sí? De generar y de manejar esta herramienta de Excel. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Claro la idea del ejercicio? ¿Claro que es un mapeo de una cadena? ¿Tienen una idea ya del concepto de diseño? Porque esto es la estrategia del suministro. Usted está configurando la red, determinando dónde deben estar mis proveedores y con qué o cómo debo manejar ese suministro. O sea, que estamos respondiendo unas preguntas tremendas, ¿sí? En esta primera parte. Ya estamos empezando a configurar la red, a tener claridad en esto. Y eso era una de las decisiones que ustedes tenían que tomar en la simulación que hicieron con María Paula. ¿Cierto? Es cómo configuro la red. Teníamos unos proveedores que están muy, muy lejos, otros cerca y otros bien cerca. Es lo mismo. Están haciendo ustedes un ejercicio ya de diseño de redes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos empezar a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro la idea? Sí, profe, la idea es cacharrearle al complemento. Los invito entonces a que le vayan trabajando para que aquí al jueves traigan algunas dudas y ojalá para el jueves lo tengan instalado. ¿Listo? Para que podamos recrear este ejercicio de geocodificación, ¿cierto? Y de obtención de distancias y de mapeo de la cadena, que es lo que hicimos aquí. Con 2 herramientas nomás, la geocodificación y el cálculo de distancias. Y me sacó de una vez el mapa. ¿Sí? Eso es lo interesante de esta herramienta. Muy sencilla, ¿sí? De utilizar. No tiene pierde, no hay cómo perderse en esta herramienta, realmente. Es muy, muy, muy fácil de manejar, muy fácil de utilizar, ¿listo? Obviamente tiene limitantes, es que pues tengo que poner la información que allí me dice, ¿cierto? Si no, no me funciona. Ese es el gran limitante de esta herramienta. Puede hacer muchas cosas, pero no todas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Esta es una herramienta intermedia, ¿sí? Digámoslo así. En Teams tienen el link. Se les puse una hora antes de iniciar la sesión de hoy. Perfecto, aquí hemos llegado entonces a esta primera parte que estamos hablando nosotros del score. Resumo lo que hicimos hoy. Modelo score. Entender los principios fundamentales del análisis de cadenas de abastecimiento y sobre todo el proceso de suministro, ¿cierto? Y analizarlo desde la perspectiva estratégica y vamos a pasar a la perspectiva táctica, ¿ok? De esos 2 elementos. Aquí estamos en el plano estratégico. Esto es un diseño de cadenas, ¿ok? Para que lo vayan trabajando utilizando como base Excel, ¿ok? Muy bien, nos vemos entonces el jueves. Que descansen. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Que estén bien. Chao, profe. Muchas Feliz noche. gracias, profe. Hasta Igualmente. luego. Chao, profe.